Sí, muy buenos días, mis amados hermanos, amigos. Estamos una vez más con el propósito de descubrir las verdades maravillosas de la Escritura. La semana pasada estábamos mirando acerca de cómo nosotros podemos ver a nivel universal todas las personas, desde Adán hasta hoy. Eh, Hay un problema. El problema es no enfrentar el pecado, el problema es excusarlo, el problema es escondernos, el problema es camuflarlo para evitar el dolor, para evitar esa sensación incómoda de reconocer algo malo. Y es así que guardándolo, encubriéndolo, escondiéndolo, aún lo vemos en la vida cristiana. Cómo luchamos con ciertas áreas es porque no las hemos identificado. Y es el propósito del tema. Decir que el problema es identificar el problema, el pecado. Y lo veíamos la semana pasada en Adán. Cómo Adán peca, Adán y Eva peca, ellos se esconden de la presencia del Señor. Y cómo Saúl, más adelante Saúl es mandado por Dios a hacer algo, a hacer una tarea, y no obedece al Señor, no lo hace a la manera de Dios y tiene una justificación. Entonces veíamos que dos aspectos que son importantes y que hacen que no se identifique el pecado es uno, evadir la confrontación, y otro, la autojustificación. Y hoy queremos reflexionar en otro hombre de Dios que luchó con un pecado tenaz que dañó su vida y tuvo consecuencias para él, y es así que cómo lo afrontó él y cómo Dios obró para sanar ese corazón. En segundo libro de Samuel, capítulo 11, segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabat, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa, y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y como primer punto quiero que miremos una conciencia silenciosa. Y comienza allí, versículo 1 o 2, una mente ociosa, como ese caldo de cultivo de una conciencia silenciosa, una mente ociosa, un hombre un rey que debía estar en guerra, según el versículo 1, en el tiempo que salen los reyes, David se quedó en palacio, pero también un hombre que se está levantando después de tomar su siesta y sube al terrado de la casa real. Así que hay una mente ociosa, pero también hay consideración pecaminosa allí en el versículo 3, porque envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Heteo. Y ya esto queda en la mente de David, o sea, queda albergando en su corazón un pensamiento que él no rechaza, que él acaricia y que él piensa cómo ejecutarlo, y así llega a una decisión desastrosa. Una mente ociosa, una consideración pecaminosa, una decisión desastrosa. En versículo 4, y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Y el pecado de David, un hombre de Dios, un hombre enamorado de Dios, un hombre que 25 años atrás había enfrentado un gigante Goliat, que había venido a él ese gigante, quien nadie quiso enfrentar, que ninguno de los hombres hábiles del rey Saúl, de esos guerreros adiestrados, quiso enfrentar a ese gigante Goliat. Este hombre, 18 años, joven, pastor, enfrentó a ese Goliat no con armas,
no con adiestramiento militar, sino con la fe puesta en el poderoso Dios. Porque dice David, no vengo a ti con jabalina, ni con espadas, ni con palos. Tú vienes a mí así, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y es el poder de Dios quien nos sostiene. Y este joven de 18 años ya lo sabía. Este hombre de 18 años ya había tenido esa intimidad con su Señor, con Jehová de los ejércitos. Y 25 años después de ser 13 años rey de Israel, se enfrenta a un gigante más grande, la sexualidad. Y allí cae este hombre de Dios, cae David. Y eso nos muestra que todos somos vulnerables, que no importa cuánta Biblia se tenga, que no importa los pergaminos de liderazgo que se tenga, el recorrido que se tenga, todos podemos caer. Pero también es cierto que el mismo Dios que sostuvo y llevó a la victoria a David cuando tenía 18 años, también podía llevar al David cuando tenía 43 enfrentando esta situación. Solo que él se zafó de la mano de Dios y solo que él acalló su conciencia, silenció su conciencia, así que cayó en pecado. Es posible enfrentar cualquier pecado y salir victorioso. El pecado sexual comienza en la mente y es allí donde comienza a trabajarse y a cederse poco a poco. El pecado sexual normalmente no llega de imprevisto. En la mayoría de ocasiones llega después de haber permitido ciertas cosas que Dios ha dicho no. Entonces ahí tenemos al rey David. En segunda, ahí mismo, en el versículo 5, segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 5, dice, y concibió a la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Estaba en embarazo. Y Levítico 20:10 dice, allá, los primeros libros, Génesis, Éxodo, Levítico 20:10 dice, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. O sea que ellos debían morir, tanto David como Betsabé. La palabra indefectiblemente es sin falta, no importando quién, no importando la situación. Si cometen adulterio, ambos tienen que morir. La ley los condenaba a la muerte. En segundo lugar, queremos ver el propósito de David, esconder su pecado. Allí en versículo 6, en segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 6, envió David a decir a Joab, envíame a Urías Heteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo, por el estado de la guerra. Tal vez no estaba tan interesado en esas cosas. Versículo 8. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Ese lava tus pies era una manera de decirle, vaya, esté en su casa y disfrute de su esposa. Hace tiempo, hace meses no la ve, pase un tiempo con ella. Y tiene una implicación sexual. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. El versículo 9. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo, y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy, mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa.
Y la primera estrategia es engañar a Urías. La primera estrategia es decirle a Urías, vaya a su casa, duerma con su esposa, y coincidencialmente ella queda en embarazo y es de Urías. Así que no hay pecado, así que no hay adulterio, así que no hay peligro de muerte, no hay peligro de que se hable mal de David, el rey, ni de Betsabé. Todo se solucionó. Primer estrategia, pero no le funcionó a David. La segunda va desde el versículo 15. Perdón, el versículo 14, va desde el versículo 14 hasta el 17. Venida la mañana escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente, lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabían que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Y miren cómo un pecado tiene como consecuencia la muerte de un inocente. Y tenemos un mundo lleno de injusticia, un mundo en el cual hay tanto pecado y la gente pregunta ¿por qué hay tanta injusticia? Y la razón de la injusticia es el pecado. No es que Dios no le interese, no es que Dios ha hecho las cosas mal, es que el hombre permitió el pecado y el pecado tiene como consecuencia cuando se ejecuta la injusticia. Y lo vemos aquí. Un hombre, Urías, un hombre comprometido con su ejército, un hombre comprometido con su esposa, un hombre comprometido con su Señor Dios de los cielos, que respetaba la palabra de Dios. Este hombre muere como consecuencia de que un hombre de Dios cae en pecado y se ciega al pecado y busca tapar ese pecado. ¿En qué convenía a David que muriera Urías? ¿Cuál era el plan? Miren cómo todo fue premeditado. Cuando uno mira las leyes a nivel nacional, una pena, una muerte, un asesinato accidental es diferente a un asesinato premeditado. Así que la premeditación tiene una connotación más fuerte en cuanto a la condena. Y vemos en David que fue premeditado. Él pensó, ¿cómo voy a hacer? Y mientras él pensaba, el pecado estaba allí cegándolo, había oscuridad y no permitía que esa palabra de Dios que conocía de antes le alumbrara el corazón. Así que miren lo que sucedió. Y fue todo planeado por él. Versículo 26. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Versículo 27. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Así que el plan era que muriera Urías, y si moría Urías, él la tomaba como esposa, y como fruto supuestamente de esa unión ya legal, ella quedaba en embarazo. Así que se camuflaba el pecado. Pero mire el versículo 27 al final. Usted mira desde el versículo 1, el capítulo 11 hasta este versículo 27, hay un silencio de Dios. Parece que Dios no dice nada, pero Dios todo lo está viendo. Y aunque tú pienses que Dios no está mirando lo que estás haciendo, Dios sí lo está viendo. Dios sí mira lo que estás haciendo, porque mira el versículo 27 al final. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos del Señor Jehová. Fue desagradable, fue algo que produce asco al corazón de Dios. Fue sucio, extremadamente sucio a los ojos del Señor lo que había hecho David. Pero del versículo final del capítulo 11 al capítulo 12 hay un año.
Ha pasado un año y después de ese año miramos qué sucede. Hay un silencio de David. No sabemos cómo manejaría en ese año. Habían fiestas que se celebraban al Señor. Seguramente pensamos que las siguió celebrando con el pueblo, con Israel. ¿Y cómo él acallaría en ese año? Llevaba una vida religiosa tal vez. Externamente se comportaba igual, pero su corazón sufría porque un hombre de Dios, una persona que tiene una relación con Dios, no puede estar tranquilo mientras oculta el pecado. No hay manera de que un verdadero hijo de Dios esté cómodo, mientras está guardando el pecado, lo está escondiendo y no hay arrepentimiento. No. Y si sucede que hay pecado y estás cómodo y tranquilo y no pasa nada, cuidado. Revisa si realmente eres un hijo o una hija de Dios. Cuidado. Examina si eres verdadero hijo o hija de Dios, si eso está pasando en tu vida. En Salmo 32 nos habla un poco de esta experiencia de David mientras hubo ese silencio. Salmo 32. Versículo 3. Mientras callé, dice el salmista David, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Así que ese silencio afecta la parte espiritual de David. Ese silencio afecta la parte emocional de David. Ese silencio aún afecta la parte física de David. Porque el silencio en cuanto al pecado es enfermizo para aquel que tiene una relación verdadera, real con Dios. Y allí llega el silencio. Un año de silencio. David supuestamente arregló todo. David organizó todo y cuadró todo. Y ahora Betsabé, su esposa, y el hijo concebido, vemos qué pasa luego con él. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 1. Allí, Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y de pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Miren, en capítulo 11 vemos la estrategia de David. En capítulo 12 vemos la estrategia de Dios. La estrategia de David buscaba tapar el pecado. La estrategia de Dios es para que David pueda ver el pecado. Y lo hace a través de una situación hipotética.
Natán presenta a David una situación de un hombre que tiene muchas ovejas contra un hombre que tiene pobre, que tiene una sola corderita. Y habla de aquel hombre rico, quien llega a alguien buscando, y él, en lugar de sacrificar una de sus tantas ovejas, corderas o vacas, busca al hombre pobre y sacrifica la única corderita que tenía. Y es importante lo siguiente: cuando nosotros miramos el pecado desde fuera, lo vemos mejor que cuando lo miramos desde dentro. ¿Qué estoy diciendo? Que cuando yo estoy como el origen, como quien ejecutó el pecado, nos excusamos. Pero cuando nos salimos de yo y miro ese pecado como si fuera otra persona, entonces realmente estoy viéndolo un poco mejor. ¿Qué estamos diciendo? David se le presenta una situación similar a la que él hizo, solo que él tiene esposas, él tiene concubinas. Él, si tenía necesidad sexual, pudo haber acostado con una de ellas sin pecar contra el Señor, sin pasar por encima de la palabra del Señor. Recordemos que en ese tiempo los reyes tenían esposas y concubinas. La Biblia dice que Salomón tenía 300 esposas reinas y 700 concubinas. Así que era normal que tuvieran esposas. David pudo haber acostado con una de sus esposas o una de sus concubinas y todo estaba bien. Pero en lugar de buscar satisfacer su necesidad sexual dentro del contexto permitido por Dios y socialmente en aquel tiempo, busca y lo hace de una manera desagradable y en contra de la palabra de Dios. Y entonces, Natán le presenta una situación. ¿Y cuál es la reacción de David? La reacción de David es interesante, porque David dice, versículo 5, entonces se encendió el furor de David. David está furioso, David está enojado. Cuando ve que alguien hizo en comparación lo mismo que él hizo, él se enoja. Pero cuando se mira a sí mismo, está tranquilo. Y eso me hace acordar de una mujer que una vez entra una niña de 5 años a su casa y no la saluda y se enoja y se molesta mucho porque no la saludó. Pero ella misma en otras ocasiones nos saludaba cuando llegaba. Entonces, cuando lo miramos desde el otro lado, vemos hacia afuera, nos molesta y lo pensamos que está mal. Pero cuando lo miramos hacia adentro, nos excusamos y justificamos y lo vemos bien. Y es un buen ejercicio el siguiente. Es un buen ejercicio pensar esto. Miren, evalúe su vida. ¿Cuáles son las cosas que usted dice? Y piense, si esto lo dijera a otra persona, ¿estaría bien? Ahora, piense en las cosas que usted piensa. Si esto lo pensara otra persona, estaría bien pensado. Y las actitudes, si esas actitudes las tuviera otra persona, las que tengo yo las tuviera otra persona, las vería bien. A veces encontramos personas que tienen problema con el licor, criticando a otra persona porque toma mucho. A veces encontramos a personas que se enojan muy seguido, criticando a otro porque es mal geniado o criticando a otra situación. Entonces, un ejercicio sería mirar desde afuera mi vida. Pensar si otra persona hiciera lo mismo que yo estoy haciendo, si yo lo juzgaría como bueno. Delante de Dios debemos examinarnos. Si David se hubiera examinado a sí mismo, ese año que duró en silencio no hubiera sido un año, hubiera sido
mucho tiempo y David se hubiera acercado al Señor, pero fue necesario que Dios rompiera el silencio, que Dios actuara, que Dios confrontara, que Dios llamara a David y le dijera, miren, le muestro esta película, y él la viera y dijera, uy, qué horrible. Pero resulta que esa película era muy similar a lo que él había hecho. Entonces, lo que estaba buscando Dios era que David pudiera ver su pecado. Y allí mismo, Dios está tratando con David. Dios trata con David. Del versículo 7 vemos al versículo 12. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Tú estás juzgando a este hombre porque le quitó una corderita y el rico tenía un poco de ovejas y corderas y vacas y tuvo que, en lugar de gastar una de las tantas que tenía, gastó la del pobre. Pues usted es ese hombre malo, usted es ese hombre con un corazón oscuro, David. Y entonces versículo 7 dice, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste. Tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, y aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré de tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, en la cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Mis amigos, mis hermanos, si David hubiera visto las consecuencias de su pecado, si David hubiera visto cómo después muere el hijo que concibió con Betsabé, si hubiera visto cómo después uno de sus hijos, Amnón, viola a una de sus media hermanas, Tamar, si hubiera visto cómo su hijo hermoso, mucho más que muchos de Israel, era considerado hermoso este hombre, Absalón, cómo él se rebela y saca a su papá el rey para entronarse él mismo, y saca a su papá huyendo, a David, y llorando por el monte sale David, viviendo, experimentando las consecuencias de su pecado. Si él hubiera visto esas consecuencias, David no hubiera caído, porque el pecado cobra caro el placer. Cuando Esaú tuvo hambre y llegó a casa que estaba su hermano Jacob cocinando un delicioso guisado, Jacob le dijo, le daré este guisado, pero si vende la primogenitura. Y Esaú dijo, está bien, ¿de qué me sirve? Y comió, disfrutó, se deleitó temporalmente, para luego llorar lágrimas de amargura por lo que había perdido. ¿Cuánto perdió David? ¿Cuán costoso es el pecado, mi querido amigo? ¿Cuánto se ha perdido? ¿Cuántas familias hermosas se han acabado? ¿Cuántos hogares se han destruido? ¿Cuántos hijos e hijas han quedado a merced de ir de aquí para allá? Hoy me quedo donde mi papá, mañana me quedo donde mi mamá, y viviendo vidas vacías, consecuencia de que el hombre o la mujer tuvo una noche de lujuria, una noche de permitir excesos sexuales, y esto afectó toda la familia. ¿Cuánto le costó y cuánto me costará a mí? Que Dios te guarde, mi amigo y hermano,
que Dios te guarde a ti, que Dios me guarde a mí de ceder al pecado, de acallar la conciencia y de no escuchar la voz de Dios, porque David conocía la palabra de Dios y David fue sordo. ¿Qué le dice Dios? Que él menospreció. Aquí lo hemos leído. Él menospreció la palabra del Señor. Y al menospreciar la palabra del Señor, menospreció a Dios mismo. Pero lo interesante, hay algo muy hermoso aquí entre toda esta oscuridad de parte de David. Vemos también la gracia de Dios. Dios pudo haber matado a David, Dios pudo haber exterminado a David, Dios pudo haber hecho que alguien se levantara y le matara. Pero Dios no mata a David, Dios da una oportunidad a David, se extiende la gracia de Dios sobre la vida de David. Así usted, mi hermano, si ya cayó, si ya pecó, si está luchando con un pecado, Dios también le está dando la oportunidad, mientras usted viva, de volver a Dios, mientras usted viva, de regresar al Señor. Hay oportunidad aún. Y vemos el silencio, el final del silencio de David. El silencio de David termina aquí en segundo libro de Samuel, versículo 13. Y hablo de ese silencio en cuanto a Dios, ese silencio de hablarle a Dios. Entonces, versículo 13, dijo David a Natán, pequé contra Jehová. No hubo una oración larga, no hay un reconocimiento sincero, hay un dolor intenso en David. David ahora ha visto el pecado, pero además no solamente ha visto el pecado, David ha visto la gravedad de su pecado. Y para que haya un verdadero arrepentimiento hay que ver el pecado, pero también hay que ver la gravedad de mi pecado. Y David dice, pequé contra Jehová, pequé contra el Señor. No hay justificación. David no está diciendo, es que ella, ¿por qué estaba en el terrado bañándose desnuda? David no se justifica de ninguna manera. David asume su responsabilidad y dice, pequé contra el Señor. Y allí el Salmo 51 es la experiencia de David en aquel momento. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque reconozco mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de mí, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y es así que Dios trata. Hemos pensado, el problema es identificar el problema. En este caso, es el pecado. El problema es el pecado. Y ahí está la situación. Pero duró un tiempo así la vida de David, sin identificar, sin ver su problema, tranquilo aparentemente, viviendo una vida sin mayores dificultades. Pero Dios se pone delante y le dice a David, pare, tenemos que tratar un asunto. Este asunto no puede quedar en silencio. Este asunto no puede quedar así, como si nada. Y es así, mi hermano. Si hay pecado, Dios quiere tratarlo. Debe haber arrepentimiento, debe haber reconocimiento, debe haber confesión delante de Dios de mi pecado. Y hay en segundo libro de Samuel, donde estábamos, capítulo 12, versículo 14, dice, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Así que, cuán costoso, cuán doloroso es el pecado.
¿Se imaginan Betsabé con su bebé recién nacido, muriéndose en los brazos de ella porque abrazó el pecado? ¿Cuánto dolor nos evitaríamos si escucháramos la voz de Dios? Para terminar, mis hermanos y amigos, el versículo que veíamos la semana pasada: examíname, Salmo 139, versículo 23-24, que sea tu oración, que sea no solamente este momento, que sea algo continuo para ti y para mí también. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. ¿Y sabe quién escribió estos dos versículos? El mismo David. Él aprendió que era necesario una evaluación delante de Dios de la vida que llevamos, de las actitudes, de las situaciones, que era necesario decirle a Dios: descubre lo que hay dentro de mí. Muéstrame qué puedo estar ocultando que no me he dado cuenta. Muéstrame qué puede estar sucio en mi vida, que tú lo ves sucio y yo lo estoy viendo bien. Muéstrame qué hay que está saliendo de su lugar, porque quiero verlo, quiero identificarlo, porque lo importante cuando hay un pecado es identificar el pecado. Si hay una actitud, si hay gestos, palabras o acciones que estamos cometiendo para que haya un verdadero arrepentimiento, es necesario identificar el pecado y entonces llevarlo a los pies del Señor y confesar mi pecado, y Dios estará obrando, sanando. Miren, David no se quedó postrado. David fue sanado espiritualmente, fue sanado por Dios. Siguió siendo un hombre usado por el Señor. La vida no se terminó ahí, porque el Dios de gracia extendió su gracia sobre él y le levantó. Si usted ha caído en pecado, Dios puede levantarle, pero es necesario que haya un arrepentimiento.